Y ahora Juan capítulo 6, versículo 51 dice: Jesús continuó diciendo: yo soy el pan vivo. yo soy el pan vivo. ¿Recuerdan que agarró pan y dijo: esto es mi cuerpo? Ahora Juan dice que sí es Cristo. Yo soy el pan vivo. Siga. Que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ese Cordero me quita el pecado del mundo y yo me lo como, entonces viviré para siempre. Y escuche lo que sigue. Siga ahí, Luis, siga. El pan que yo daré. El pan que yo daré, la Eucaristía que usted y yo celebramos, es mi carne. ¿qué es ese pan? Repítalo. El pan que yo daré es mi carne. Cuando los protestantes dicen que no es la carne de Cristo, que es un mero símbolo, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si Jesucristo no lo hubiese dicho con toda claridad, y lo vamos a leer por tercera vez para si alguno tiene dudas: el pan que yo daré es mi carne. no sé cuál es la parte que los protestantes no entienden de esta frase: el pan que yo daré es mi carne. No entiendo cuál es el pedacito que no entienden los protestantes, vaya la redundancia. No sé cuál es la parte que ellos no comprenden. El pan que yo daré es mi carne. He dicho, caso cerrado. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué no lo entienden? ¿En qué idioma quiere que se lo diga? No dicen ni se llenan la boca de aire diciendo: Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pues que sepa el mundo entero que ese que es el camino, la verdad y la vida, dijo: el pan que yo les voy a dar es mi carne. Aunque los pastores evangélicos digan que no es la carne, que es un mero símbolo. ¿Y por qué no le creo yo a los pastores evangélicos? Porque ellos no son el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le creo a Cristo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le creo a Cristo? Porque soy creyente. ¿Y por qué no le creo a los evangélicos? Porque yo no soy creyón. El que le cree a Cristo es creyente y el que le cree a los evangélicos es creyón. Hola hermanos, buenas noches. Creo que el volumen está un poquito alto, lo voy a bajar. Es un fondo musical nomás para poder abordar este tema de una forma más relajada, ¿no? El tema en sí es la acá lo puse mal. Es la transubstanciación, ¿sí? Este tema en realidad es un poquito delicado, ¿no? Cuando se lo toca entre católicos, ¿no? Y evangélicos, ya que para los que no lo saben, hermanos, la transubstanciación es algo que tiene que ver para los católicos con la Santa Cena, en la que nosotros también creemos. O sea, nosotros creemos en la Santa Cena, ¿sí? No es que los evangélicos no creamos en la Santa Cena, no es que no participemos de la Santa Cena,
también participamos de la Santa Cena. Permítanme un momento, por favor, ¿sí? Bien, nosotros los evangélicos también participamos de la Santa Cena, pero no lo creemos como lo creen los católicos, ¿no? Yo voy a hacer este video de forma concreta, voy a proceder a poner evidencias de que el pensamiento de los primeros cristianos no era el pensamiento de la Iglesia Católica Romana acerca de la Santa Cena. Es más, ni siquiera se conocía lo que era la transubstanciación. Y ahora voy a explicar qué es la transubstanciación. Es así como ellos lo entienden, ¿no? Con la transubstanciación ellos entienden lo que es la Santa Cena del Señor. Nosotros no lo entendemos así. Voy a explicar primeramente qué es la transubstanciación para las personas que de repente quieren entender un poco este tema, ¿no? Y vamos a probar que no existe en el pensamiento de los primeros cristianos y que coincide justamente con lo que nosotros enseñamos, ¿no? Acerca de lo que es la Santa Cena. Ahora, quiero dejar algo claro, ¿no? Para tanto católicos como para evangélicos. Ambos celebramos la Eucaristía. ¿Sí? Si tú eres evangélico y no lo sabías, tú celebras la Eucaristía cada vez que tomas la Santa Cena. Claro que no lo llamas Eucaristía, ¿no? No lo llamas Eucaristía, lo llamas Santa Cena. Y esto ha sido así por costumbre. Nosotros no lo llamamos Eucaristía, lo llamamos Santa Cena. La Iglesia Católica lo llama Eucaristía, pero desde un principio el nombre siempre fue Eucaristía. Esto sí tenemos que hablar a ciencia cierta y histórica. Pero lo que nos diferencia no es el nombre en sí de Santa Cena o Eucaristía, porque nosotros celebramos la Santa Cena y los católicos también celebran la Santa Cena. Lo que acá nos diferencia es entender de que ellos entienden que es por una transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Lo vamos a leer, acá lo puse, ¿no? Hice un resumen para que se pueda entender de forma un poco más clara el propósito de este video. En la doctrina católica es la conversión de las sustancias del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. O sea, lo que ellos están comiendo en sí es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Porque ocurrió un cambio de sustancia en el interior del pan, aunque por fuera parezca pan y por fuera sepa vino, igual dicen que hay un cambio de sustancia adentro, que de todas maneras, de forma real, el cuerpo real de Cristo se ha sustanciado adentro, aunque no lo veamos por fuera, ni lo sintamos, ¿verdad? Bueno, esta es una posición católica. El concilio, el catecismo de la Iglesia Católica, lo cito no porque lo creo, sino porque estoy poniendo lo que ellos creen respecto a este tema, ¿no? Déjenme ver por qué está un poquito la señal, quiero... Correcto. Entonces me dicen de que la señal está normal, ¿verdad? Sí. Solo quería corroborar lo de la señal de internet. Ahora sí, podemos seguir abordando este tema. Entonces, ¿qué es la Santa Cena para los evangélicos? La Santa Cena es podemos representarlo de dos maneras. Como un símbolo o un memorial de lo que Jesús hizo en la cruz, entregando su carne y su sangre de forma real. Nosotros hacemos un memorial. O podemos entender de que al momento de que estamos tomando la Santa Cena, el Espíritu de Dios, el ambiente se forma espiritual porque el Espíritu de Dios también está ahí presente, ¿sí? En el momento donde comemos el pan y el vino. Así como cuando nos arrodillamos y oramos y sentimos que el Espíritu Santo está con nosotros en ese momento de forma real, o así cuando estamos adorando a Dios y sentimos que el Espíritu Santo está presente en ese momento de forma real. Así pues también podemos
verlo al momento de tomar la Santa Cena, que el Espíritu Santo de forma real está con nosotros, acompañándonos. Estos son conceptos que la Iglesia Evangélica puede aceptar respecto a la Santa Cena, pero no acepta y se divorcia completamente del concepto que tiene la Iglesia Católica acerca de la Santa Cena, acerca de la Eucaristía, que dicen que es por transubstanciación, o sea que el pan y el vino se convierten en la carne y en la sangre del Señor de forma real. Claro, aunque no lo veamos por fuera, pero hay una sustancia interna que sí se cambió y que realmente nos estamos comiendo el cuerpo del Señor. Dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, lo voy a leer, ¿no? En el Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a ese cambio transubstanciación. Bien, esto no creemos nosotros los evangélicos, no creemos que nos estamos comiendo realmente el cuerpo del Señor, ya sea que haya una sustancia adentro de ese pan o de ese vino. No lo creemos y no rechazamos esta postura porque estemos locos. A continuación voy a demostrar que este fue el pensamiento de los primeros cristianos y que recién en el siglo XV es que se adoptó esta postura mágica. Esta postura, y disculpen lo que voy a decir, sé que a algunos católicos que van a estar presentes no le va a gustar la forma en cómo me voy a expresar, pero es que yo solamente me estoy expresando según los propios argumentos que ustedes están aceptando. Nosotros no creemos que Jesús nos ha mandado a comernos realmente su carne y a beber realmente su sangre de forma canibalesca. ¿Se entiende? Nosotros no somos caníbales para que realmente mastiquemos la carne de Cristo y bebamos su sangre. Este pensamiento que estoy plasmando no es un pensamiento protestante, ¿no? Evangélico, moderno. No, este pensamiento que les acabo de decir es el pensamiento de los primeros cristianos. Dice también en el numeral 1413 del Catecismo de la Iglesia Católica: por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas de pan y de vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real, sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Concilio de Trento, año... este no es el año, este es el catálogo del Dessinger, pero todos sabemos que el Concilio de Trento fue en el siglo XV. Estas posturas católicas, nosotros como evangélicos lo rechazamos, ¿correcto? Nosotros como evangélicos discrepamos de estas posturas católicas. ¿Pero por qué? Ahora, yo sé que a mucha gente le gustan programas evangélicos que suelen tener un poco de show, ¿verdad? Un poco de chismerío, ¿no? De lo que pasa en el mundo evangélico. Pero en este canal ustedes no van a encontrar eso. Nosotros vamos a procurar darles argumentos teológicos, patrísticos e históricos para que vean que todo lo que estamos diciendo no es un invento de la Iglesia evangélica. Vamos a demostrar bajo la historia y bajo el pensamiento de los primeros cristianos que este mismo pensamiento acerca de la Santa Cena es rechazado y que solamente le da razón a la Iglesia evangélica respecto a lo que creemos de lo que es la Santa Cena. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a entrar de lleno al plato de fondo. Y yo les pido, hermanos, que a ver, ok. Si se me escucha, me avisan, ¿sí? Porque ahí a veces me falla el audio. Vamos a comenzar de la siguiente manera. También dice el Concilio de Trento: si alguno negare que el cuerpo y la sangre
junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente todo Cristo, están contenidos en el Santísimo Sacramento, verdadero, real y sustancialmente, y dijera que está en él solo como signo, figura o virtud, ser excomulgado. O sea, la Iglesia Católica nos excomulga a nosotros por creer que la Santa Cena es solo un símbolo, o una figura, o una representación. Así, pues vamos a ver cómo excomulga a los primeros cristianos y a las iglesias del siglo I al siglo X que no creían en esta postura, creían una total contradicción, y ahora históricamente lo vamos a demostrar. Este video, hermanos, no es un video farandulesco, no es un video donde vamos a hablar de la vida de Marcos, de Marcos, es un ejemplo que pongo, ¿no? De Marcos Witt, si cayó en pecado. No es un video donde vamos a hablar del chismerío de lo que pasó con la vida personal de un pastor. No nos interesa eso. A nosotros lo único que nos interesa es darles un contenido teológico, un contenido histórico, un contenido patrístico y un contenido bíblico, que es lo más importante, donde puedas fundamentar tu fe. Tú que me escuchas, hermano evangélico, que celebras la Santa Cena, quiero que sepas cuál es la distinción entre la Santa Cena evangélica y la Santa Cena católica, que no existe en la historia. ¿Qué cosa? La transubstanciación, que es como el católico entiende su Santa Cena, y lo vamos a probar. Hay dos premisas que la Iglesia evangélica puede aceptar, ¿sí? Entendimiento aceptado por la historia, los primeros cristianos y todos los evangélicos. Lo presento entre B y C porque ya hablé de la A, que es el pensamiento católico, que no existe en la historia. ¿Podemos hablar de una presencia espiritual? Sí. Cristo no está presente físicamente, pero hay una presencia espiritual especial en la Eucaristía, o sea, en la Santa Cena. Eso no lo niega la Iglesia evangélica. Así no se trata de un mero simbolismo. Los creyentes comulgantes se nutren espiritualmente de la Eucaristía. Esta era la posición de la Reforma. ¿Lo creen los reformados? Sí, es plausible ese pensamiento, es aceptable, porque no están diciendo que se están comiendo a Cristo de forma real, sino que es el Espíritu, esto es algo espiritual, que hay una presencia del Espíritu ahí que los nutre cuando se comen el pan y el vino. Esto es aceptable, porque no es devorarte literalmente a Cristo, ¿no? Y el segundo punto, que es el memorialista, que lo creen también la mayoría de los evangélicos. Esta posición, que es adoptada por la mayoría de los evangélicos, no reformados obviamente, pero en esto igualmente tenemos algún tipo de unión, afirma que la presencia de Cristo es solo simbólica o memorial. La Santa Cena nos recuerda el único y definitivo sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Las palabras de Cristo deben tomarse metafóricamente. Estas dos últimas sí son bíblicas y sí son históricas y evidencian como creídas por los propios cristianos de los primeros años, de los padres de la Iglesia, ¿no? Vamos al plato fuerte, vamos a lo que hemos venido, porque a continuación voy a probar cómo la transubstanciación, que es como el católico concibe la Santa Cena, no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Y lo único que existe es el concepto de cómo lo ve la Iglesia evangélica. Así que yo espero que este video te pueda servir para que fundamentes realmente tu fe y que no venga nadie a decirte que porque tú celebras la Eucaristía sin entender que realmente te estás comiendo literalmente la carne de Cristo y bebiendo literalmente su sangre como un caníbal, porque hay una sustancia real ahí que te estás bebiendo de él, por lo tanto tu Santa Cena no es inválida, ¿no? Por lo tanto no perteneces a la Iglesia verdadera porque no entiendes la Eucaristía. De ahora en adelante espero apoyarte con este video a que tengas tus convicciones más claras, porque voy a poner las evidencias a continuación de que la transubstanciación, que es lo que cree la Iglesia Católica, no existe en la historia ni en el pensamiento de los primeros cristianos. Y vamos a comenzar. Demostración histórica. Vamos a comenzar con Tertuliano de Cartago, obispo de Cartago. Miren lo que Tertuliano de Cartago opina acerca de la Eucaristía. Y voy a nombrar padres de la Iglesia. Obviamente ustedes saben, y siempre se les he dicho, que la Biblia es nuestra carta magna. Nosotros
la Biblia es la que rige y fundamenta todo. Pero voy a poner ejemplos de algunos padres de la iglesia solamente para que vean cuál es el pensamiento de los primeros cristianos acerca del tema de la Santa Cena. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que la transubstanciación no existe. Comencemos con Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago es prácticamente del siglo II, ¿sí? En su libro sobre la resurrección de la carne, sufijo 37, acerca de la Santa Cena, Tertuliano de Cartago dice lo siguiente, y esto se va a poner bueno. Voy a leer a Tertuliano de Cartago, para que vean que no existe la transubstanciación en el concepto de la Santa Cena. Consideraron que su discurso era severo e intolerable, suponiendo que les había ordenado real y literalmente que comieran su carne. Él, con miras a ordenar el estado de salvación como algo espiritual establecido como principio, Él es el espíritu que vivifica. Y luego añadió, la carne para nada aprovecha. Esto es, por supuesto, para vivificar. Continúa también explicando lo que quería hacernos entender por su espíritu. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida, en cierto sentido, como había dicho antes. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida, constituyéndose así su palabra como principio que da vida, porque esta palabra es espíritu y vida. Él también llamó a su carne por lo menos por nombre, porque también la palabra se hizo carne. Debemos, por lo tanto, desearlo para que podamos tener vida y devorarlo con el oído, y reflexionar sobre él con entendimiento y dirigirlo con la fe. Acá, Tertuliano de Cartago te da un concepto de la Santa Cena donde no existe la transubstanciación. En ningún momento te está diciendo que hay cambio de sustancia, que el pan se transustancia en una forma de carne. No existe en el pensamiento de Tertuliano de Cartago que la Santa Cena se conciba así. La cita, yo pude añadir esto, ¿no? Que explica la cita un poco más. La cita es bastante clara. Tertuliano interpretó las palabras de Juan como lo hacen los evangélicos. Dejan claro que la interpretación literal de los judíos y romanistas estaba equivocada. La carne para nada aprovecha. No hay forma de reconciliar esta declaración con la creencia de que uno debe comer la carne de Cristo para ser vivificado. Lo que daría vida al cristiano es escuchar y creer las palabras del Señor. El final de la cita es aún más esclarecedora. Tertuliano entendió que Jesús llamó a su carne la palabra, porque la palabra se hizo carne. Claramente es un simbolismo y sin embargo dice que debemos devorarle con el oído, es decir, escuchar atentamente sus palabras y dirigirlos por la fe. Esto es lo que Tertuliano de Cartago, obispo de Cartago, creía acerca de la Santa Cena. Prueba número 1, que el pensamiento sobre la Santa Cena, que es por transubstanciación, no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Vamos a seguir poniendo ejemplos patrísticos acerca de este tema, ¿no? Y vamos a hablar ahora de Clemente de Alejandría. ¿Quién fue Clemente de Alejandría? Pues nada más y nada menos que el obispo de Alejandría. Él vivió del año 150 al 215. ¿Qué dice Clemente de Alejandría acerca de la Santa Cena? ¿Querían patrística? ¿Querían historia? ¿Querían saber si esto de la transubstanciación siempre lo creyó la Iglesia Católica? El día de hoy estamos así como un castillo de naipes, haciendo de que esta creencia mágica se caiga, porque no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Y hoy lo estamos demostrando con patrística y con historia, y también con la Biblia lo vamos a demostrar. Pero vamos a poner primero los ejemplos patrísticos para que se entienda cuál es el pensamiento de los primeros cristianos respecto a la Santa Cena, donde no existe la transubstanciación. Disculpen, ya me conocen de lo redundante que soy, pero cuando quiero aclarar un tema, voy a proceder a leer a Clemente de Alejandría. Como los evangélicos, Clemente interpretó la Santa Cena de la siguiente manera. En su libro El Pedagogo, así se llama, Clemente de Alejandría escribe, y acá lo puse para que puedan pues verlo, ¿no? No sé por qué sale manchado. Ahora sí, creo que ya se arregló ya. Un momento, ¿sí?
Estoy cerrando algunas cositas. Que me retrasan un poco la velocidad. Ya, perfecto. Entonces, vamos a leer a Clemente de Alejandría para que vean cómo el pensamiento de los primeros cristianos no existía la transubstanciación. Y recuerden qué es la transubstanciación, que el cuerpo de Cristo se transubstancia de forma real en el pan y la sangre de Cristo se transubstancia de forma real en el vino, en una sustancia ahí interna que tú realmente te estás comiendo y bebiendo a Cristo, pero por una sustancia interna, aunque no se vea físicamente por fuera, ¿no? Bueno, no somos caníbales, como dije, ¿no? Y vamos a demostrar que el pensamiento de los primeros cristianos es el pensamiento de nosotros los evangélicos que tenemos respecto a la Santa Cena. Disculpen la redundancia. Como los evangélicos, Clemente interpretó la Santa Cena. Lo voy a leer de su libro El Pedagogo. Dice Clemente de Alejandría: porque la misma palabra es fluida y suave como la leche, o sólida y compacta como la carne. Y deteniéndonos en este punto de vista, podemos considerar como la leche el anuncio del evangelio, que se difunde universalmente, y la fe como carne, por lo cual la instrucción se pone en un fundamento, el cual, siendo más sustancial que el oír, es como la carne, y el alma misma se nutre de esta especie. En cambio, el Señor en el Evangelio según Juan lo menciona por medio de símbolos. A ver, lo voy a agrandar por si la gente no lo puede ver, ¿no? Para que vea que no estoy mintiendo, porque siempre por ahí sale un católico diciendo, Cristian está mintiendo. Cristian nos está diciendo algo como si la luna fuera de queso, ¿no? Ya han oído algunos argumentos así, tratando de hacer negación del argumento. Acá les venimos a presentar evidencias y argumentos. Quieran buscarlo. Ahí está la cita, es su libro El Pedagogo de Clemente de Alejandría, siglo II. Se pronuncia sobre la Santa Cena. Disculpen, pero acabo de abrir la caja de Pandora. Y dice entonces Clemente de Alejandría, estoy aquí, leyendo en su libro El Pedagogo. En cambio, el Señor en el Evangelio de Juan lo menciona por medio de símbolos, cuando dice, comed mi carne y bebed mi sangre. Por medio de símbolos, cuando dice, comed mi carne y bebed mi sangre, describiendo claramente por metáfora las propiedades bebibles de la fe y la promesa por las cuales la Iglesia, como ser humano compuesto de muchos miembros, se refresca y crece, se une y se compacta por ambos, la fe, que es el cuerpo, y por la esperanza, que es el alma, como también el Señor de carne y sangre. Yo creo que esta cita de Clemente de Alejandría es una evidencia mucho más clara de cuál es el pensamiento de los primeros cristianos acerca de la Santa Cena. Clemente de Alejandría no tiene ningún tipo de prejuicio, no hay ninguna inquisición tras de él para no limitarse a decir que esto es un símbolo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender cuál es el pensamiento de los primeros cristianos, para no dejarnos engañar. Cuando viene alguien a decirnos, tú no celebras verdaderamente la Santa Cena porque tú crees que Cristo no está ahí de forma presente y de forma real, tú le puedes responder, yo pienso igual que pensaban los primeros cristianos. Así que el que está pensando de forma extraña y canibalesca eres tú, no yo. Y vamos a cerrar con la Biblia de forma muy bonita, pero acá estoy poniendo la evidencia de cómo Clemente de Alejandría, obispo de Alejandría, en el siglo II piensa acerca de la Santa Cena, que es un símbolo, y lo han leído. Sigue diciendo Clemente de Alejandría, y dice, yo daré, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo, pero como él dijo, y el pan que yo daré es mi carne, y como la carne está humedecida con sangre, y la sangre figuradamente se llama vino. A ver, se los voy a volver a repetir. Clemente de Alejandría, en el siglo II, hablando de la Santa Cena, dice, y la sangre figuradamente se llama vino. Discúlpame, amigo católico, si no has leído a tus propios padres de la Iglesia, pero tus propios padres de la Iglesia respecto a la Santa Cena
nos están dando toda la razón. Así, de muchas maneras, la palabra se describe figuradamente como comida, carne, alimento, pan, sangre, leche. El Señor es todo esto para darnos gozo a los que creemos en Él. Que nadie se extrañe cuando decimos que la sangre del Señor se representa otra vez figurativamente como leche. No se representa figurativamente como vino, pregunta al final. Porque es que es así. ¿Quién lo dice? Clemente de Alejandría, un cristiano en el siglo II, uno de los grandes teólogos considerados por la propia Iglesia Católica. ¿Ven cómo el pensamiento de los padres de la Iglesia tiene que ver mucho con el pensamiento de los evangélicos? Hasta aquí sigo evidenciando de que no existe transubstanciación, tanto para Tertuliano de Cartago es un símbolo, para Clemente de Alejandría es una, que me he perdido un poquito, es una representación figurativa. Ahora vamos a leer lo que dice Orígenes de Alejandría. Querían evidencia, querían historia, querían saber cuál es el pensamiento de los primeros cristianos acerca de la Santa Cena. Pues bien, se acerca mucho al pensamiento de los evangélicos respecto a lo que creemos de la Santa Cena, probando que la transubstanciación no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. No existe, y estoy poniendo la evidencia. No basta los insultos, y se lo digo, y lo digo por si es que hay algún católico ahorita que se siente ofendido y el único recurso que tenga es insultar. Nosotros los amamos en el amor de Cristo a ellos, y les vamos a decir en ese mismo amor que sus insultos no argumentan. Estamos poniendo evidencia acerca del pensamiento de los primeros cristianos. Vamos con un tercero, vamos a ver qué dice Orígenes de Alejandría. Esto está recopilado también en la serie de comentarios de Klosterman. Lo podemos encontrar ahí para el que quiere un poquito de la evidencia de las fuentes de donde estoy sacando estas cosas. Orígenes de Alejandría, en su comentario al Evangelio de Mateo, dice lo siguiente, y lo cito: vamos a ver si Orígenes de Alejandría concebía la Santa Cena como que se está comiendo realmente el cuerpo de Cristo por una transustanciación, ¿verdad? Por un cambio de sustancia. Del pan se cambia la sustancia al cuerpo de Cristo, o una sustancia interna, y te lo estás comiendo realmente a Cristo. Esto no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Cito a Orígenes de Alejandría como mi tercera evidencia de que no existe este pensamiento en los primeros siglos. Ahora bien, dice Orígenes de Alejandría, si todo lo que entra en la boca va al estómago y se echa en la letrina, también el alimento que ha sido santificado por la palabra de Dios y la oración, según el hecho de que es material, va al estómago y es arrojado a la letrina. Pero por la oración que le sobreviene, según la medida de la fe, llega a ser un beneficio y un medio de ver claro a la mente que busca lo que es provechoso. Y no es cuestión de pan, sino la palabra que se habla acerca del que aprovecha al que no come indignamente del Señor. Y estas cosas ciertísimamente se dicen del cuerpo típico y simbólico. Orígenes de Alejandría los ha metido otra vez en un problema para los que creen en la transubstanciación. Como dice el Concilio de Trento del siglo XV, condenamos, ¿no?, a todos los que creen, dice el Concilio de Trento, que la Santa Cena es un simbolismo, es una forma figurativa, que realmente no te estás comiendo a Jesús. Pues Concilio de Trento, idea católica sobre la transubstanciación, has abierto la caja de Pandora. Hoy estoy probando que la transubstanciación no existe en el pensamiento de los primeros cristianos ni de los primeros padres de la iglesia. Y estoy citando Orígenes, y te lo voy a citar otra vez. Y Orígenes dice en su comentario al Evangelio de Mateo, miren, estamos en el siglo I prácticamente, y ya se está hablando del Evangelio de Mateo, para los que dicen que en el siglo IV recién creamos la Biblia. Como hasta indirectamente
ciertamente estamos probando cómo era autoridad el evangelio en ese momento para los primeros cristianos. Antes de que lleguen a decir esto es palabra de Dios, ya lo consideraban palabra de Dios. Pero ese no es el tema, eso es un paréntesis. Cito de nuevo Orígenes. Y estas cosas ciertamente se dicen del cuerpo típico y simbólico respecto a la Santa Cena. Pero muchas cosas podrían decirse del verbo mismo, que se hizo carne y verdadero alimento, del cual el que come vivirá ciertamente para siempre, sin que ningún indigno pueda comer de él. Pero si fuera posible que alguien quede indignamente, coma de aquel que se hizo carne, que era el verbo, el pan vivo, no estaría escrito que todo el que come de este pan vivirá para siempre. Sigue Orígenes de Alejandría diciendo, y estoy poniendo sus comentarios en la pantalla, espero que algunos pues por lo menos lo alcancen a ver. He tratado de aproximar todo lo que pude a la pantalla. Voy a cambiar la modalidad, a ver si lo pueden ver, leer mejor de esta manera. Ya, espero que así se pueda leer mejor, ¿sí? Me avisan en el chat si así se puede distinguir mejor. Perfecto, entonces sigue arremetiendo Orígenes de Alejandría, para que vean que este pensamiento no procede realmente de los primeros cristianos, porque no existe. Dice, nos preocupa mucho más no ser ingratos con Dios, que nos ha colmado de sus beneficios, de quien somos obra, que nos cuida en cualquier condición y que nos encontremos y que nos ha dado esperanza para cosas más allá de la vida presente. Y tenemos un símbolo, otra vez, y tenemos un símbolo de gratitud a Dios en el pan que llamamos Eucaristía. No, yo ya me voy de aquí ya. Con esto termino el video, con esto me jubilo. Hermanos, esta es una evidencia muy tremenda. Ahora, sí, yo sé, Cristian, vamos a la Biblia. Por supuesto, hermanos, vamos a ir a la Biblia porque para mí la Biblia es lo más importante que hay. Y siempre lo va a ser. Pero lo que estoy haciendo en este momento, para el gozo nuestro, queridos hermanos, es probar cómo desde el pensamiento de los propios padres de la iglesia conciben que la Eucaristía es solo un símbolo y que no te estás comiendo como un caníbal literalmente la carne ni bebiendo la sangre del Señor por medio de una transustanciación, que el pan se transustancia en la carne y el vino por una sustancia interna también se transustancia en la sangre y eso te bebes. Aunque no sepa sangre, hay una sustancia interna donde está la sangre de Cristo por medio. Eso es falso. Eso no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Y voy a volver a leer a Orígenes de Alejandría para pasar a nuestro cuarto padre de la iglesia. Estamos demostrando cómo el pensamiento de los primeros cristianos, cómo en el pensamiento de los primeros cristianos y los primeros padres de la iglesia no existe el concepto de transustanciación. ¡Auch! Si yo fuera católico, y lo digo con un objetivo netamente evangelístico, ¿sí? Para este tema, yo diría, ¡ouch! Me están dando duro. Dice Orígenes, y lo cito de nuevo, acá estoy, ¿no? Cuando hace su comentario contra Celso, y tenemos un símbolo de gratitud a Dios en el pan que llamamos Eucaristía. Otra vez, habla de que es un símbolo. Y tenemos un símbolo de gratitud a Dios en el pan que llamamos Eucaristía. ¿Quién? Orígenes de Alejandría, el mismo que dice, y no es cuestión de pan, sino de la palabra que se habla acerca de él, aprovechando al que no come indignamente el Señor, y estas cosas ciertísimamente se dicen del cuerpo típico y simbólico, otra vez del Señor. Estamos probándolo, estamos poniendo evidencia. Al que le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Como decimos acá en mi país, ¿no? Pero nosotros en este momento no nos estamos dedicando a hacer chisme de la vida de nadie, no estamos hablando de la vida personal de nadie, no estamos atacando a la persona de nadie, simplemente estamos leyendo patrística e historia y estamos probando que la transubstanciación no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Todo lo contrario.
esto coincide con lo que nosotros creemos acerca de la Santa Cena, acerca de la Eucaristía, porque ya lo dije en un principio, Eucaristía y Santa Cena es lo mismo, solo que el católico lo concibe de forma diferente, como una transubstanciación, de que realmente se hace carne el pan y realmente se hace vino, realmente se hace sangre el vino, por medio de una sustancia interna llamada transubstanciación. Y esto no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Vamos con nuestra segunda, creo que es ya nuestra quinta, no, es nuestra cuarta evidencia, ¿verdad? Irineo de Lyon. Hoy día lo quise tener ordenadito, hermanos, porque yo suelo ser una persona un poquito en la cuestión patrística, que tengo todo por aquí, todo por allá, pero hoy día lo quise tener ordenado para que ustedes mismos también puedan leer las evidencias, ¿sí? De lo que estamos poniendo en pantalla. Creo que mi musiquita ya se acabó. Vamos a poner mi musiquita otra vez. Ok. Entonces, Irineo de Lyon escribe un libro llamado Contra los herejes, ¿sí? ¿Por qué escribe Irineo de Lyon este libro contra los herejes? Porque en el siglo I, ahora, miren, seguimos en el siglo I. He dado algunos fragmentos de algunos padres de la iglesia del siglo II, pero vamos a ver cómo desde el siglo I es rechazado este pensamiento de la transubstanciación. Irineo de Lyon, en el siglo I, escribe un libro llamado Contra los herejes. Es el único libro que se pudo recuperar de este maestro, de este personaje cristiano, que evidencia cuál es el pensamiento de los primeros cristianos. Él hace una exhortación a los herejes que se infiltraron en la iglesia para hacer algunas prácticas extrañas. Déjenme ver cómo vamos, si es que estamos lentos. Bien, nadie me... Hermanos, si de casualidad se oye lenta la señal o si hay trabas en mi voz, por favor me avisan para tratar de arreglarlo, pero si no, continúo. Perfecto. Irineo de Lyon, yo sustraje este extracto que dice lo siguiente. También existe un fragmento de Irineo que arroja un poco más de luz sobre el tema del pan eucarístico. Aparentemente durante las persecuciones en Lyon, porque recuerden que Irineo de Lyon se llama así por la ciudad donde él estaba, uno de los cargos impuestos a los cristianos fue el canibalismo. Uy, esto que voy a decir es que va a tocar fibras íntimas de aquellas personas que sostienen la transubstanciación. Este cargo se hizo porque los paganos escucharon que los cristianos comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Este fragmento muestra que los cristianos no consideraban realmente la Eucaristía como el cuerpo literal de Cristo que se estaban comiendo. Y para ello voy a citar a Irineo de Lyon en su libro Contra los herejes, que justamente busca abordar esta problemática en la que se metió el Concilio de Trento, dicho sea de paso, en el siglo XV. Cito a Irineo de Lyon. Irineo de Lyon dice, porque, y lo cito, porque cuando los griegos, después de haber arrestado a los esclavos de los catecúmenos cristianos, usaron la fuerza contra ellos para aprender de ellos algunas cosas secretas que practicaban entre los cristianos. Estos esclavos, no teniendo nada que decir para satisfacer los deseos de sus verdugos, excepto que ellos habían oído de sus amos que la comunión divina era el cuerpo y la sangre de Cristo, escribe Irineo de Lyon. Imaginando que realmente era la carne y la sangre, dieron a sus inquisidores este tipo de respuesta. Entonces, este último, suponiendo que tal era el caso con respecto a las prácticas de los cristianos, dio esta información a otros griegos y obligó a los mártires Sanctus y Blandina, quien eran los que estaban presos, a confesar bajo la influencia de la tortura, que la acusación pues era correcta, o sea que realmente se estaban comiendo la carne y la sangre de Cristo, lo cual es una reprensión a ese pensamiento. A estos hombres, Blandina respondió admirablemente con estas palabras: ¿cómo soportará estas acusaciones el pueblo, que por la práctica de la piedad
no disfrutan ni siquiera de la carne que estaba permitida comer. Se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que no disfruten su práctica de comer la carne, ¿no? Entonces, Irineo de León escribe este libro para relatar de qué falsamente se estaba acusando a los cristianos. Los griegos, a veces, es que este es todo un tema, hermanos, tan hermoso y tan profundo. ¿Por qué los griegos perseguían a los cristianos? En un principio era porque tampoco entendían lo que era la Santa Cena. Nos consideraban a nosotros como caníbales. ¿Por qué? Porque nadie se sentó a explicarles, oigan, griegos, oigan, romanos, nosotros no nos comemos literalmente la carne del Señor. Nosotros no somos caníbales, no nos persigan. Esto es un símbolo, esto es algo figurativo. Esto es entender la entrega que tuvo las palabras y la vida de Cristo en un impacto en nosotros. Nadie se sentó a explicarlos. Es por eso que Irineo de León describe esta escena donde los cristianos fueron tomados como caníbales. Y lo recopila Irineo de León. Y más abajo Irineo de León dice, ¿no? Como también Juan en Apocalipsis declara, el incienso es las oraciones de los santos. Así que de nuevo, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de nuevo, ofrezcamos sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios. Ahora bien, estas ofrendas no son según la ley, la escritura que el Señor ha anulado, sino que son según el Espíritu, porque debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Y por lo tanto, la ofrenda de la Eucaristía no es carnal. Irineo de León dando las aclaraciones, y por lo tanto la ofrenda de la Eucaristía no es carnal, sino espiritual, como lo creemos los evangélicos. Y en este sentido es pura. Hacemos una oblación a Dios con el pan y la copa de bendición, dándole gracias porque dispuso la tierra para producir estos frutos para nuestro alimento. Sigo más abajo. Las personas pues que realizan estas oblaciones en memoria del Señor, como ahora dice que es un memorándum, las personas que realizan estas oblaciones en memoria del Señor no caen en la visión judía, sino que realizan el servicio de manera espiritual. Otra vez, Irineo de León defendiendo que la Santa Cena es un memorial para el Señor y que lo hacemos de forma espiritual. No existe transubstanciación acá. Por todo lo contrario, Irineo de León en su libro Contra los herejes describe una cena como creían que éramos caníbales, porque realmente nos pensaban los griegos que nosotros nos comíamos realmente, literalmente a Cristo. Y Irineo de León pues recopila estas escenas para describir luego que realmente esto es algo espiritual, que esto no es algo carnal y que esto es algo memorial. ¿A qué les parece esto, hermanos? Esto suena, me huele, me sabe solamente a cómo los evangélicos celebramos la Santa Cena. Y cuando digo solamente los evangélicos, no lo digo porque quiero excluir a los católicos de esto, sino porque quiero enseñar a los católicos de que la transubstanciación no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. No existe. Estoy probándolo con los padres de la iglesia, estoy probándolo con la historia y estoy probándolo con sus mismas palabras que exteriorizan el pensamiento de los cristianos respecto a la Santa Cena. No se están comiendo literalmente al Señor y lo defienden. Dicen que esto es un memorial, que esto es algo simbólico, que esto es algo metafórico, que esto es algo espiritual. Jamás defienden la transubstanciación. Y creo que estamos siendo lo suficientemente claros cuando ponemos la evidencia y lo ponemos en pantalla. Vamos a seguir con más evidencia, hermanos, acerca de cuál es el pensamiento de los primeros cristianos acerca de la Santa Cena. Por transubstanciación no existe. Y lo estamos probando. Vamos a ver lo que dice la Didache, ¿no? La Didache es un documento que se escribió en el siglo I, donde se recopilan algunas prácticas y doctrinas que creían los primeros cristianos. Y la Didache recopila esto sobre la Eucaristía. Lo voy a leer. Celebre la Eucaristía así.
Di primero sobre la copa: te damos gracias, Padre nuestro, por la vid santa de tu siervo David, que nos has revelado por medio de tu siervo Jesús. A ti, gloria por siempre. Luego diga sobre el pan partido: te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos has revelado a través de tu siervo Jesús. A ti, gloria por siempre. Así como este pan partido fue sembrado en los montes y luego recogido para ser uno, así sea tu iglesia reunida desde los confines de la tierra en tu reino, porque tuyo es el poder y la gloria por Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Nada de transustanciación. Nada. Ni la Didache lo recopila. Acá está. Tengo el fragmento de la Didache cuando habla de la Eucaristía. Y lo único que logra hacer una analogía es que el pan es como los granos del trigo recogidos, comparándolo a los cristianos como granos recogidos de todas partes para creer en esta comunión de la Santa Cena. Pero no habla nada de transustanciación, no habla nada de que realmente nos estamos comiendo literalmente a Cristo, no habla nada de que hay un cambio de sustancia en el pan y en el vino. No existe en el pensamiento de los primeros cristianos, ni en la Didache, como lo estamos probando ahora. Qué lindo es entender un poquito de historia, ¿no? Porque de esa manera podemos afirmar nuestras convicciones respecto a lo que creemos, en este caso a lo que es la Santa Cena. Aprovechando muchos que consideran que estamos en Semana Santa, aunque Dios no nos llamó a vivir una Semana Santa, Dios nos llamó a vivir una vida santa, y esto lo tenemos que dejar en claro. Sabemos que muchos celebran la Santa Cena. Bueno, está bueno, tampoco vamos a oponernos a ello, ¿no? Si lo quieren celebrar, que lo celebren. Pero queremos decir que Dios nos llamó a vivir una vida santa. Pero aprovechando de que estamos en estas fechas, pues estamos hablando de la Santa Cena y demostrando que no existe transustanciación. Y lo estamos probando desde el mismo pensamiento de los padres de la Iglesia. Vamos con otro. Vamos con Justino Mártir, que también es del siglo I. Y dice Justino Mártir lo siguiente. En el capítulo 26 de la misma obra, Justino cita a varios herejes como Simón y Marción, a quienes los paganos llamaban cristianos. Ellos, sin embargo, no fueron condenados ni perseguidos como los cristianos. Y dice Justino Mártir, pero si ellos también hacen todas esas obras vergonzosas que se extienden contra nosotros, es decir, derribar el candelero, unirse promiscuamente y alimentarse de carne humana, no lo sabemos. Sin embargo, estamos seguros de que no son perseguidos ni condenados por vosotros, al menos a causa de sus doctrinas. Comían carne humana. Además, nosotros mismos hemos compuesto una obra contra todas las herejías que han existido ante ahora. Si quieres leerlo, lo ponemos en tus manos. Justino Mártir, en el siglo I, clasifica que comer carne humana es como un trabajo vergonzoso y que es condenado como herejía. Entonces, hermanos, Justino Mártir es otra prueba y otra evidencia más de que no puede existir en el pensamiento de los primeros cristianos que realmente están masticando con los dientes la carne del Señor Jesús como un acto canibalístico. No existe la transustanciación en el pensamiento de los primeros cristianos. En su segunda apología, Justino continuó demostrando que comer carne humana no es una práctica cristiana. En su apología 2, subfijo 12, de Justino Mártir, en el siglo I, dice lo siguiente, y estamos aquí. Yo mismo, cuando seguía la doctrina de Platón, porque recuerden que en ese momento los disque filósofos de moda y de turno eran ellos, pero Justino lo cita para hacer una comparación. Yo mismo, cuando seguía la doctrina de Platón, escuché las calumnias contra los cristianos. Lo cita para hablar de las calumnias contra los cristianos, no porque sea su eje de referencia. Sin embargo, sigo leyendo a Justino Mártir. Al ver cuán valientes caminaban hacia la muerte y todo lo que se consideraba asombroso, comencé a reflexionar que era imposible para tales hombres vivir en la maldad y en el amor al placer. En efecto, ¿qué hombre amante de los placeres, destemplado, que considera bueno devorar la carne humana, podría abrazar con gusto la muerte que lo privara de sus bienes y no buscar en todo caso prolongar indefinidamente su vida? Queda claro que para Justino Mártir comer carne de verdad no es el pensamiento de los primeros cristianos, entonces tampoco puede estar presente en la Eucaristía ni la Santa Cena.
Y en cuanto a la Eucaristía, específicamente Justino Mártir, después de hacer todas estas referencias, dice lo siguiente: y la ofrenda de harina, y esto lo dice en un diálogo contra Trifón, ¿sí? En el Decálogo 41. Si quieren saber de dónde saco las fuentes, las estoy diciendo en el video y las estoy poniendo acá para que también las puedan analizar. En su diálogo contra Trifón, Justino Mártir dice lo siguiente específicamente respecto a la Santa Cena: y la ofrenda de harina, señores, dije que estaba prescrita para ser presentada en favor de los limpios de lepra. Era figura del pan de la Eucaristía, celebración que prescribió nuestro Señor Jesucristo en memoria de los padecimientos que Él sufrió en nombre de aquellos que están purificados en sus almas de toda iniquidad. Voy a repetirlo porque yo me gozo cuando encuentro estas evidencias históricas que evidencian que no existe transustanciación. Justino Mártir lo vuelve a hacer, como lo hicieron todos los otros padres de la iglesia que cité, en memoria, hablando de la Santa Cena, esta celebración que prescribió nuestro Señor Jesucristo en memoria de los padecimientos que Él sufrió en nombre de aquellos que están purificando en sus almas de toda iniquidad, para que al mismo tiempo demos gracias a Dios por haber creado el mundo con todas las cosas por causa del hombre y por librarnos del mal en que éramos y derribar por completo los principados y potestades por aquel que padeció conforme a su voluntad. Diálogo contra Tritón, Decálogo 41. Justino Mártir, hablando acerca de la Santa Cena: no hay transustanciación. Y estamos en el siglo I. No hay transustanciación, hermanos. Y lo estamos probando con los propios padres de la iglesia. Así que si eres un amigo católico que estás ahorita en el chat amargo por lo que estamos haciendo, yo te pediría que seas objetivo y te pongas a leer tu historia, porque ni siquiera desde la historia, ni siquiera desde la patrística existe la transubstanciación. No existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Y esto es lo que quiero que entiendas, porque este video no tiene el objetivo de atacar a nadie, no tiene el objetivo de llamar hereje a nadie, no estamos insultando a nadie, solo estamos poniendo la evidencia histórica de que no existe la transubstanciación en el pensamiento de los primeros cristianos. Esta parte que pone Justino lo puse de verde porque me gusta. Justino continúa señalando las tipologías del Antiguo Testamento y dice lo siguiente: ahora bien, es evidente que en esta profecía, que hace alusión al pan que nuestro Cristo nos dio a comer en memoria de aquel que se hizo carne para bien de los que creen en Él, porque también sufrió, y la copa que nos ha dado a beber en memoria de su propia sangre, con acción de gracias. Justino Mártir, otro representante del pensamiento de los primeros cristianos acerca de la Santa Cena. Yo no sé qué ya más vamos a hacer acá. Yo creo que con este argumento está para levantarnos y decir, vamos a dormir. Pero hermanos, la evidencia creo que estoy poniendo es totalmente aplastante. No existe la transubstanciación en la Santa Cena o Eucaristía, como muchos lo conocen. Y lo estoy probando desde la historia y con los padres de la iglesia. Justino Mártir dice: ahora bien, es evidente en esta profecía que hace alusión al pan que nuestro Cristo nos dio a comer, Santa Cena, en memoria de aquel que se hizo carne para bien de los que creen en Él, porque también sufrió, ya la copa que nos ha dado de beber en memoria de su propia sangre, con acción de gracias. Justino Mártir, siglo I. Este es el pensamiento de los primeros cristianos acerca de la Santa Cena, en memoria. Yo no sé qué va a pasar acá, pero la evidencia, hermanos, es contundente, ¿sí? En los primeros cristianos no existe esto de la transubstanciación,
No existe esto de que, ay, sí, mira, que la carne, que el pan se convierte en carne, que la sangre se reconvierte literalmente en vino. No existe este pensamiento, hermanos. No existe este pensamiento. Disculpen, lo que pasa es que me gusta ese fondo musical porque como que hace que el ambiente entremos a profundidad histórica, ¿verdad? Entonces, y si se oye recortado, pues bueno, ¿no? Entonces, Justino Mártir pone otra evidencia de que la Santa Cena lo hacemos en memoria, en memoria, en memoria. Si no les gusta las evidencias históricas, pues pueden creer que la luna es de queso. Pero ahorita nosotros estamos poniendo la realidad del pensamiento de los primeros cristianos con evidencias de los propios padres de la iglesia acerca de la Santa Cena. No existe la transubstanciación en su pensamiento de ellos. Hipólito de Roma. Vamos a Hipólito de Roma. Hipólito de Roma fue, no me acuerdo si fue obispo o arzobispo de Roma, ¿sí? Arzobispo no creo, no, pero sí fue una persona influyente en Roma, ¿no? Que abarcaba un área importante acerca de la teología. Hipólito escribió una obra importante llamada Tradición Apostólica, no sucesión apostólica, como muchos quieren falsamente atribuirse. Mira, Hipólito de Roma prueba que hay una sucesión apostólica. No, sino tradición apostólica, que era la tradición, pero que venía desde la Biblia, de las escrituras de Pablo, Pedro y de Juan. Eso es lo que se estaba haciendo una tradición. ¿Qué cosa? La escritura de las cartas. Pero esto es otro tema. Entonces, en este libro llamado Tradición Apostólica, que describe las prácticas litúrgicas de la iglesia en Roma a principios del siglo III, porque recordemos que Hipólito de Roma murió acercándose casi al siglo III en el año 235, ya que se considera siglo III a partir del año 250, valga la redundancia para los que no lo sabían. Escribe Hipólito de Roma para poner en evidencia cómo hasta acercándonos al siglo III pensaban los cristianos acerca de la Santa Cena, donde no existía la transubstanciación. ¿Quieren una evidencia del siglo III? Ahí se las voy a dar. Los diáconos, cito a Hipólito de Roma, los diáconos ofrecerán el sacrificio al obispo y el obispo dará gracias sobre el pan, como símbolo del cuerpo de Cristo. Ya ahora sí me voy. Ya. Esperen un momento, hermanos, ¿sí? Los dejo con esa cita, analícenla y léanla. Denme 10 segundos. Bueno, hermanos, ya volvimos. Disculpen ese lapsus, pero también uno se tiene que hidratar un poco, ¿no? Porque estos temas realmente son muy interesantes y son muy candentes. Estamos demostrando cómo la propia historia, ya me ven un poco más relajado, ¿no? Ahora, antes estaba un poquito más eufórico, pero es bueno. Estamos demostrando cómo la propia historia y cómo la propia patrística está destruyendo el concepto de transubstanciación. No sé si alguien antes ha hecho algo así, pero yo creo que es importante poder hacerlo, porque mucha mentira nos han metido. Tú no celebras la verdadera cena del Señor. Así estamos probando que los primeros cristianos no existían en sus pensamientos, que realmente se estaban comiendo el Señor. Vamos a leer otra vez pues a nuestro séptimo, creo, padre de la iglesia, que evidencia cómo a inicios casi del siglo III
no existía este concepto, diciendo que era un símbolo. Dice Hipólito de Roma: los diáconos ofrecerán el sacrificio al obispo, y el obispo dará gracias sobre el pan como símbolo del cuerpo de Cristo, y sobre el cáliz del vino preparado como imagen de la sangre derramada por amor a todos que creen en él. Lo mismo hará con la leche y la miel mezcladas, acordándose de la plenitud de la promesa hecha a los antepasados. Más abajo dice: el obispo dará gracias sobre el agua del sacrificio como representaciones del bautismo, para que el hombre interior, es decir, el alma, obtenga los mismos dones que el cuerpo. Hipólito de Roma, hablando sobre que esto de la Santa Cena es un símbolo. No existe transubstanciación, y lo estamos probando también con Hipólito de Roma, así como ya lo hemos probado con los padres de la iglesia que hemos citado. Concilio de Trento, te metiste en un problema. Dijiste que están excomulgados todos aquellos que creen que es un símbolo, que es una metáfora, que es una figura, que no te estás comiendo a Cristo de verdad. Entonces estás excomulgando a tus primeros padres de la iglesia que han fundamentado todo lo que tiene que ver con la doctrina, pero que coincide con lo que sí creemos los evangélicos, porque nosotros sí creemos así, que es un memorial, que es un símbolo, que es algo espiritual, que realmente el Espíritu de Dios puede estar presente de forma real ahí al momento de la Santa Cena, así como cuando oramos, así como cuando lavamos. Pues bueno, en el momento de la Santa Cena el Espíritu de Dios también está ahí, pero no hay una transubstanciación. No nos estemos comiendo la carne de Cristo transubstanciada en el pan, cambiada del vino a la sangre por una sustancia interna, aunque por fuera se ve igual, sepa igual, pero por dentro hay una sustancia que realmente cambió. No nos estamos comiendo a Cristo así. No es el pensamiento de los primeros cristianos. Disculpen la redundancia, pero a veces lo hago porque hay gente que recién entra y necesito ponerle en contexto. Eusebio de Cesarea, siglo III. Este sí es el siglo III ya. Dice Eusebio de Cesarea, otra evidencia más de que en el pensamiento de los primeros cristianos no existía la transubstanciación. ¿Sí? Eusebio de Cesarea es señalado por muchos estudiosos de la historia de la Iglesia como testigo del punto de vista simbólico de la cena, pero no deja pasar desapercibido el tema cuando él lo historiza. La palabra: sus ojos se alegran con el vino y sus dientes son blancos como la leche. Nuevamente, creo que secretamente revelan los misterios del nuevo pacto de nuestro Salvador. Sus ojos se alegran con el vino, me parece que muestra la alegría del vino místico, dice él, que dio a sus discípulos cuando dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria mía. Y sus dientes son blancos como la leche. Muestra el brillo y la pureza de los alimentos sacramentales. De nuevo, se dio a sí mismo los símbolos de su divina dispensación. Hasta un historiador recopila cómo para los primeros cristianos la Santa Cena era un símbolo de su divina dispensación, tal como lo estamos leyendo. A sus discípulos, cuando les mandó hacer la semejanza de tu propio cuerpo, porque como ya no querían más los sacrificios de sangre, ni los mandados por Moisés en la matanza de animales de diversas clases, les dio pan para que lo usaran como símbolo de su cuerpo. Y ahora sí, ya creo que con esta evidencia ya es definitivo. Ya con esto nos vamos, nos podemos ir ya tranquilamente. A veces yo me digo, ¿no? ¿Cuánto engaño ha habido en la historia de la iglesia acerca de estos temas? Nos han excomulgado, nos han matado, nos han despellejado. Sí, mucho de la Santa Inquisición justamente eran a estas personas que decían: ¿cómo es posible, no? Algo que los primeros padres de la iglesia defendían, se nos llama hereje a nosotros. Bueno, los católicos, ¿no? Nos llaman, ahora ya no tanto nos llaman herejes, ¿no? Por el Unitatis Redintegatio, pero claramente
esta doctrina de la transustanciación no existe en el pensamiento de los primeros cristianos. Tanto así que hasta Eusebio de Cesarea, uno de los historiadores cristianos más influyentes que ha existido, lo recopila así, y lo voy a leer de nuevo. Muestra el brillo y la pureza de los alimentos sacramentales. De nuevo, se dio a sí mismo los símbolos de su divina dispensación a sus discípulos, cuando les mandó hacer la semejanza de su propio cuerpo, porque como ya no querían más los sacrificios de sangre, escuchen, hermanos, ni los mandados por Moisés en la matanza de animales de diversas clases, les dio pan para que lo usaran como símbolo de su cuerpo. Eusebio de Cesarea, uno de los mejores historiadores cristianos que ha existido, hablando de la Santa Cena, que es un símbolo de su cuerpo, enseñando la pureza y el brillo de estos alimentos y diciendo, y los dientes blancos como la leche. Esto también lo ha registrado otro profeta diciendo, sacrificio y ofrenda no me obligaste, pero me preparaste cuerpo. Entonces, vemos, eso todo lo dice en su Evangelical Demonstration, algo escrito por Eusebio de Cesarea del siglo III. Hermanos, yo mientras les voy demostrando esta evidencia histórica y patrística de que no existe en el pensamiento de los primeros cristianos la transustanciación, a la vez espero estar fundamentando a muchos hermanos evangélicos que se han preguntado, oye, ¿cómo es este tema de la Santa Cena? Pues tengan toda la seguridad de que el pensamiento que ustedes tienen de él es el mismo pensamiento que tenían los primeros cristianos y lo estoy poniendo como una evidencia en este momento. Ya vamos a terminar ya. Teodoreto. Ay, Teodoreto, ¿en qué te has metido, Teodoreto? Tú también vas a ser clasificado como un hereje. Teodoreto fue un importante autor cristiano del siglo V. La siguiente cita no podría ser más clara. Los símbolos místicos, el pan y el vino, no abandonan su naturaleza después de la consagración, sino que se conserva la sustancia y la forma en todo como antes. Teodoreto, en su diálogo a Liber, capítulo 2. Esta es una refutación directa y completa a la transustanciación, que dice que las sustancias sí cambian al momento de consagrar el pan y el vino, que hay un cambio de sustancia en el vino para que se haga un cambio a la sangre, que hay un cambio de sustancia en el pan para que el pan se transustancie a la carne, aunque no se vea por fuera, pero por dentro sí está viendo. Teodoreto refuta este concepto, evidenciando que no era el pensamiento de los primeros cristianos, ni siquiera en el siglo V. Estamos en el siglo V. No existe transustanciación. Teodoreto dice, y miren cómo él niega de que haya un cambio de sustancia. Él dice que los elementos se mantienen iguales, las sustancias se mantienen iguales. Y lo vuelvo a citar para que se entienda el contexto. Los símbolos místicos, el pan y el vino, no abandonan su naturaleza después de la consagración. No cambian, sino que se conserva la sustancia y la forma en todo como antes. Teodoreto, te has metido en un problema. Te deberían llamar hereje, te deberían excomulgar, porque estás demostrando que la transustanciación no existía ni en el siglo V. Disculpen, hermanos, por ser tan emotivo, pero las evidencias son contundentes. Teodoreto lo está diciendo. Que la sustancia se conserva, la del pan y la del vino, no se cambia literalmente a comernos la carne de Cristo, porque no somos unos caníbales. Agustín Hipona escribe mucho, ¿no? Pero yo voy a seleccionar algunas frases importantes de él para no extendernos mucho. Agustín de Hipona, en el siglo IV, ustedes saben que Agustín de Hipona fue muy influyente para lo que es la Iglesia Católica, ¿no? La defendió contra muchas herejías, y para la Iglesia, la que se llamaba católica hasta ese momento. Entonces, Agustín de Hipona dice,
Si queréis saber qué es el cuerpo de Cristo, escuchad lo que dice el apóstol a los creyentes. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y vuestros miembros. Si pues sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, ese es vuestro símbolo que está sobre el altar del Señor. Lo que recibéis es símbolo de vosotros mismos. Cuando habla de la Santa Cena, Agustín de Hipona también dice que la Santa Cena es un símbolo. ¿Y qué, Cristian? ¿Estás sacándolo de contexto? No, sigamos leyéndolo. Cuando dices amén, debe ser el cuerpo de Cristo para que ese amén surta efecto. ¿Y por qué eres el pan? Escuchemos de nuevo al apóstol hablar de este mismo símbolo. Somos un solo pan, un solo cuerpo, aunque somos muchos, porque somos un símbolo. Lo dice Agustín de Hipona. ¿Dónde están los detractores de los símbolos? ¿Dónde están los detractores de que esto no tiene que ser un símbolo? Cuando Agustín de Hipona lo defiende. Es como si estuviera leyendo un evangélico hablando de la Santa Cena. Es como si estuviera leyendo a la iglesia evangélica pronunciarse sobre la Santa Cena. Sí, Agustín de Hipona. Mira, esto se recibe, esto se come, esto se consume. Y pregunta, ¿se consume el cuerpo de Cristo? ¿Se consume la iglesia de Cristo? ¿Se consumen la iglesia, los miembros de Cristo? De ninguna manera. Y dice, porque cuando 12 discípulos se quedaron con él a su partida, estos seguidores restantes le insinuaron como si estuvieran de luto por la muerte del primero, que estaban ofendidos por sus palabras y desistieron. Pero él les instruyó y les dijo, el espíritu es el que da vida, pero la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Comprended espiritualmente lo que os he dicho. No os corresponde a vosotros comer este cuerpo que veis, ni bebéis. Ay. Esta parte la debería marcar de verde y lo voy a hacer de hecho. Acá está. Miren cómo Agustín de Hipona concluye su sermón 227. Comprended espiritualmente lo que os he dicho. No os corresponde a vosotros comer este cuerpo que veis, ni bebáis la sangre que han de derramar los que me van a crucificar. Os he recomendado cierto misterio, entendiéndolo espiritualmente. Despertará, si bien es necesario que se celebre visiblemente, debe sin embargo entenderse espiritualmente. Agustín de Hipona, en su sermón 227, Agustín de Hipona. ¿Dónde quedó la transubstanciación? No existe. Puedo seguir leyendo Agustín de Hipona, pero dice muchas cosas, ¿sí? Gelasio también se pronuncia sobre la transubstanciación. Hermanos, el argumento de Gelasio es importante, lo voy a resumir acá. Y sin embargo, la sustancia o naturaleza del pan y del vino no dejan de existir. Gelasio también refuta de que la sustancia se transforme en carne. Gelasio también refuta de que la sustancia deje de ser sustancia para pasar a ser otra sustancia. O sea, deja de ser vino para pasar a ser sangre. Gelasio dice, y estamos en el siglo V todavía, otra vez, y sin embargo la sustancia o naturaleza del pan y del vino no dejan de existir. Y ciertamente la imagen y la semejanza del cuerpo y la sangre de Cristo son celebradas en la acción de los misterios. Esto lo dice sobre las dos naturalezas de Cristo. Gelasio, pronunciándose sobre la Santa Cena, dice que las sustancias no cambian. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde quedó la transubstanciación? ¿Dónde quedó la transubstanciación en el pensamiento de los primeros cristianos? ¿Dónde quedó el que nos llamen herejes por creer que la Santa Cena es tal cual como lo pensaban los primeros cristianos? Y esto lo digo con sentimientos, hermanos, porque qué bonito es ver y estudiar y darte cuenta de que esto de la transubstanciación por la que nos han perseguido, por lo que nos han matado, por lo que hasta nos han llamado herejes muchas veces,
por lo que nos han dicho, ustedes no celebran realmente la Eucaristía, no son iglesia porque no entienden lo que es la Eucaristía, queda refutado por los padres de la iglesia. ¿Dónde está la transustanciación? A todos aquellos que les gusta insultar por carencia de argumentos, les pongo los argumentos sobre la mesa con fines netamente evangelísticos y les vuelvo a preguntar, bajo el fundamento de los argumentos presentados, ¿dónde está la transustanciación? No existe, ni siquiera en el siglo V, ni en los pensamientos de Agustín de Hipona ni de Gelasio. Y dicho sea de paso, Gelasio era un papa. Gelasio era un papa. La cosa se pone seria. Gelasio I era un papa. Bueno, creo que quedó totalmente evidenciado. Esa musiquita de fondo me gusta porque es como que nos ayuda a profundizarnos, ¿verdad? En el ambiente histórico y patrístico que hemos puesto por evidencia, donde no existe la transustanciación. No existe el cambio de sustancia. Los padres de la iglesia lo defienden como un símbolo, como hacer memoria, como algo figurativo, como algo metafórico. Irineo de Lyon, dándose cuenta de que hasta los confunden como caníbales, dice, no somos caníbales, esto se tiene que entender de forma simbólica. Yo solo veo el concepto evangélico de la Santa Cena dentro del pensamiento de los padres de la iglesia del siglo I hasta el siglo V. Incluso tenemos que recordar algo importante, ¿no? La Eucaristía fue objeto de debate siempre hasta en el siglo IX, cuyo ejemplo más notable fue la controversia entre Readvertus y Ratramnus. ¿Quiénes fueron estos dos personajes? Esto solo lo digo como para cerrar ya el programa del día de hoy. Readvertus y Ratramnus fueron dos, en realidad se llamaba Paschasius Readvertus. Fue un monje católico benedicto, abad de la abadía de Corbie e importante autor eclesiástico que vivió en el siglo IX. Él escribió De Corpe et Sanguine de Christo y dice lo siguiente: una identidad completa entre el cuerpo histórico de Cristo, nacido de María, y el cuerpo eucarístico de Cristo. Este cuerpo real de Cristo se come místicamente y no de forma perceptible a los sentidos. Utiliza la multiplicación milagrosa de los panes como modelo para la multiplicación milagrosa de la carne de Cristo en las hostias. Readvertus también enseña que en la Eucaristía Cristo sufre y muere de nuevo. Lo que no estaban de acuerdo Readvertus distinguieron el cuerpo histórico de Cristo. Ahora, a esto que dice Paschasius Readvertus le responde Ratramus. Dos católicos discutiendo en el siglo IX todavía sobre la Eucaristía. Y miren cómo Ratramus le responde. Ratramus le responde: Cristo está presente en sentido figurativo, es decir, verdaderamente presente, no de una manera visible a nuestros ojos naturales. Ratramus enseñó que la presencia eucarística de Cristo no es el cuerpo nacido de María. Ese cuerpo, enseñó Ratramus, que está en el cielo, no está en la tierra para comérnoslo. Este es el debate que tuvieron dos católicos en el siglo IX acerca de la Santa Cena. Estamos probando cómo incluso hasta en el siglo IX no era el pensamiento de los cristianos aceptar de que te estás comiendo literalmente a Cristo por una transustanciación, sino que en el siglo IX ya empezaron a haber debates entre los mismos católicos sobre este tema. Y el debate que tuvo, por supuesto, Readvertus con Ratramus es la evidencia de que este concepto de la transustanciación nunca fue aceptado por el pensamiento de los primeros cristianos, como bien hemos puesto por evidencia, queridos hermanos. Podemos hablar también, disculpa que me ría, ¿no? En el siglo XI podemos hablar también del debate que tuvo Angers
Y ustedes saben que después del siglo XI ya vino la Santa Inquisición, santa, digamos a decir, la Inquisición, ¿no? Porque ya se comenzaban a mover los pilares en donde estaba erigida la Iglesia Católica ante tanta divergencia, ante tanto debate. Imagínense, ¿no? Las personas que nunca creyeron en la transubstanciación y comenzaron a cuestionarla, fueron y empezaron a ser perseguidas y matadas y asesinadas y aniquiladas por oponerse a este concepto que nunca pensaron ni estimaron los padres de la iglesia, pero que la Iglesia Católica quería empoderar. Fueron perseguidos por creer que los bebés no se debían bautizar, fueron perseguidos por creer que no se estaban comiendo literalmente el cuerpo del Señor, fueron perseguidos por cosas que hoy en día la iglesia evangélica cree y defiende y que era el pensamiento de los primeros cristianos, como por evidencia lo puse el día de hoy y puse las evidencias en el Word, ¿no? Como para que la gente lo pueda leer, por lo menos un poquito. ¿Qué les parece si terminamos el video leyendo lo que dice el Señor Jesús acerca de la Santa Cena, ¿no? Y dice el Señor Jesús, para corroborar justamente cuál era el pensamiento de los primeros cristianos acerca de la Santa Cena. En realidad, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, repite las palabras que instituyó Jesús acerca de la Santa Cena, porque yo recibí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Yo creo que la Biblia le pone un punto final a todo esto, pero con un sello de oro. Hemos demostrado que no es el pensamiento de los primeros cristianos la transubstanciación, que fue debatido incluso en el siglo IX y en el siglo XI, y qué curioso que ahí comience la Santa Inquisición, ¿verdad? Aunque en realidad comenzó en el siglo X, pero eso es otro tema. Pero ven cómo todo se correlaciona, donde ya el pueblo se levanta a tratar de objetar contra sus líderes, el líder tiene que emplear mano dura para callarlos y aplacarlos. Y qué bueno que ocurrió la reforma, ¿no? En realidad la reforma, hermanos, no ocurrió en el siglo XV, para ser exacto. Ya en 300 años antes, ya se habían levantado pre-reformadores diciendo que estas prácticas eran antibíblicas y que hacía la Iglesia Católica, solo los quemaba. Como John Wycliffe, por ejemplo. John Wycliffe también decía de que en la Eucaristía no nos comíamos realmente a Cristo. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Lo quemó. Pero bueno, hermanos, espero que este video del día de hoy les haya servido a todos. Hemos puesto las evidencias patrísticas e históricas que no existía transubstanciación del siglo I al siglo IX, de que justamente y estratégicamente estalla la Santa Inquisición para matar a todos los que se oponen al pensamiento de la Iglesia Católica Imperial, y las evidencias hablan por sí solas. Si tú como evangélico crees que al celebrar la Santa Cena estás haciendo una memoria de Cristo, una representación de lo que Él hizo en la cruz, una única vez y para siempre,
y que no te estás comiendo como un caníbal la carne de Cristo, estás en todos tus cabales. ¿Por qué? Porque este era el pensamiento de los primeros cristianos. Hemos puesto la evidencia, hemos puesto las citas, puedes estar seguro. Espero que este video te pueda haber ayudado, porque eso es lo que en este canal buscamos, fundamentarte con evidencia, con historia, con patrística y con lo que por supuesto dice solamente la Biblia, que es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, las evidencias han sido claras, han sido contundentes. En este canal, hermanos, tú no vas a encontrar chismería. Disculpen que lo diga, porque en la tarde estuve abordando algunos temas con algunos hermanos. No vas a encontrar ataques personales a nadie, no vas a encontrarte que estamos insultándole a alguien, no vas a encontrar que vamos a ir a hacerle hablar de qué está pasando en la vida de Marcos Witt, ¿no? O si Guillermo Maldonado se divorció, se volvió a juntar con su esposa. No nos interesan esas cosas. En este canal, mientras Dios nos permite estar con vida, lo único que nos interesa es fundamentar al pueblo evangélico de cómo son la realidad de los hechos, mientras Dios nos dé la virtud y nos dé la bendición de hacerlo. La transustanciación no existió en el pensamiento de los primeros cristianos. Quedó evidenciado desde la historia, desde la patrística y desde la Biblia. Dios los bendiga.